Así que vamos a entrar en la palabra en esta mañana. Poderoso Cristo, que Dios les bendiga a todos, tanto a los que están en la iglesia como a los que nos ven a través de estas fuentes donde podemos predicar el Evangelio de diferentes plataformas, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook, para que el Evangelio llegue y sean edificados. Y hoy vamos a estar predicando a través del tema "Es momento de reinventarte". Es el momento de reinventarte. Y vamos a estar buscando en la palabra Segunda de Reyes 4. Cuando todos lo tengan, favor de decir amén, poderoso Jesús. Segunda de Reyes 4. Poderoso Dios, te amamos, Señor, te adoramos. Dios está en su casa, Dios está en este lugar, aleluya. Te amamos, Señor, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ven y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías. Repita conmigo: vacías. Vacías. Y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y se cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ven y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Poderoso Dios, Padre eterno, Príncipe de paz, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Abba Padre, Rubio de Galilea, estrella de la mañana, sol resplandeciente, arca de oro brindada en mi corazón. Te pido, Abba Padre, que pases carbón encendido por mis labios, Dios eterno. Que me quites a mí, Espíritu Santo, y te pongas tú, Rey de reyes y Señor de señores. Que esta palabra toque los corazones en una manera especial y poderosa. Salva, liberta, restaura y transforma. En el poderoso nombre de Jesús. Dan una mente y un corazón receptivo para recibir lo que tú tienes para nosotros, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para todos aquellos, poderoso Dios, que no tienen dónde congregarte o dónde congregarse, que llegaron nuevos aquí a la ciudad de Worcester, de Massachusetts, de Atmore, quiero decirte que estamos en la 65 de la Southbridge Street en Atmore, segundo piso. Que nuestros cultos son los martes a las 7 de la noche, estudio bíblico, los domingos culto evangelístico a las 10 de la mañana, y los viernes noche de vigilia a las 9 de la noche. Ven a orar, ven a clamar para que veas la gloria de Dios y los milagros que Dios hace en su casa, donde tenemos testimonios vivos de las cosas lindas que Dios hace y cómo Dios se mueve de una manera especial y poderosa. Puedes comunicarte al 774-386-3496 o al 774-386-2337. Y con mucho gusto atenderemos tu llamada, sea para oración o sea para direccionarte. Estamos en el segundo piso. Poderoso Dios, y hoy vamos a estar hablando del tema "Es el momento de reinventarte". Así que dile a tu hermano: oye, es el momento de reinventarte. Y cuando nos vamos a la palabra, poderoso
7. Poderoso Dios. Va a ser uno de los versículos en el que más nos vamos a enfocar hoy. Y es cuando el varón le dice a la viuda: ve y vende el aceite, págale a los acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Cuando nos vamos a la palabra, poderoso Dios, nos damos de cuenta que esta mujer estaba pasando un momento bien duro. Esta mujer estaba pasando un momento de dolor, de sufrimiento. Y yo creo que todos los que hemos tenido una pérdida en nuestras vidas sabemos lo que duele que un familiar muera. Lo que duele que alguien a quien tú amabas, alguien que estaba en tu vida, hoy ya no está. ¿Por qué? Porque son personas importantes en nuestra vida. Y no tiene que ser exactamente un familiar. Puede ser un gran amigo, puede ser un vecino, puede ser alguien que significó mucho en tu vida. Y en la vida de esta viuda se le acababa de morir el esposo. Ella estaba con el dolor de que ese padre de sus hijos ya no estaba, y con el dolor de que su esposo ya no estaba. Esa persona a quien ella amó, a quien compartió una vida con él. Pero no solamente eso, poderoso Dios. El sentir, Abba Padre, el sentir que de repente no ha superado la pérdida de la muerte de su esposo. Cuando no pasan 2 o 3 días y llega un acreedor, y para los que no saben lo que es un acreedor, es como un prestamista, alguien a quien se le debe dinero, para decirle que pronto regresa para llevarse sus 2 hijos como siervos. Cuando nos vamos a la palabra, siervo significa esclavo. Hoy en día la gente dice: oh, la sierva tal, tremenda mujer de Dios. El siervo tal, tremendo hombre de Dios. Y a veces el orgullo y la altivez se meten en los corazones de las mujeres y de los hombres de Dios. Y debes de darle la gloria y la honra a Dios y entender que siervo no es otra cosa que significa esclavo. Una persona que tiene deudas con Dios, una persona que se debe a su amo. Porque nosotros nunca vamos a pagar la deuda que Dios tiene con nosotros. Nosotros tenemos una gran deuda con Jesucristo, una gran deuda con el Señor. Y esa deuda viene por su muerte, por sacrificio en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos vida. Así que la palabra siervo significa esclavo. Este acreedor vino para llevarse como esclavo a sus hijos, a 2 de sus hijos. O sea, no solamente ella acababa de perder a su esposo, sino que la situación económica era pésima, que también venían a llevarse sus 2 hijos. Iba a perder sus 2 hijos también. Y eso sería por largo tiempo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los acreedores eran unos ladrones. Los prestamistas eran unos ladrones. Cuídate que todo pastor que esté siendo prestamista y prestando dinero con intereses, pues mira, si viene Cristo, tú te puedes quedar. Ok, ¿dónde aparece? Pues mira, busca en mis programas de YouTube, donde te pruebo por la palabra que nosotros no somos bancos y que no podemos estar prestando con intereses a la gente si tenemos a Cristo en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios habla en Nehemías que el pueblo de Dios estaba esclavizado con el pueblo de Dios por las deudas que tenía. Eso no es grato a Dios y eso es pecado. Y dice la palabra de Dios que estos acreedores venían a llevarse presos sus 2 hijos. Llevárselos de esclavos, básicamente como presos, esclavos, como siervos. Y como aquellos tiempos eran tan ladrones, ellos eran los que decían y decidían cuándo la deuda estaba salda. No era que calculaban, no era que decían: oh, él me debe tanto y tú a base de esto son tantos días de trabajo. Era lo que se supone que fuera justo. Pero eran tan ladrones que ella podía nunca ver a sus hijos, porque sus hijos siempre serían esclavos
de sus acreedores. Esta mujer está pasando toda esta situación. El diablo la ha cogido con esta mujer. El diablo la ha cogido con esta madre. ¿Por qué? Porque era bien injusto. Y el diablo la había cogido con sus hijos. Porque era bien injusto que los hijos pagaran el pecado de los padres. Y no era que este varón de Dios había pecado. Él no había pecado. Él era un profeta de Dios. Él seguía al profeta Eliseo. Pero era bien injusto que por la deuda del padre sus hijos terminaran como esclavos. Que porque este hombre no pudo hacer acto de presencia y cumplir con la deuda, sus hijos pagaran el precio de algo que ellos no debían. Y muchas veces en el diario vivir, en el ámbito espiritual, a veces nuestros hijos están pagando cuentas que no les pertenecen. ¿Y sabes cómo se llama eso? Maldiciones que no se han quebrantado. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret nosotros tenemos que quebrantar en esta mañana. Pedir perdón por nuestros pecados, por lo que hemos hecho, que ha tocado a nuestros hijos. Por ese momento de cosecha, de cosas que hicimos no gratas a Dios. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar siendo esclavos de una atadura y de una maldición que venga de nuestros antepasados. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de la sangre de Cristo, tú vas a pedir perdón por los pecados de tus antepasados, por los pecados que tú has hecho. Y vamos a quebrantar esa maldición hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces esta madre estaba desesperada. El diablo la había cogido con esta mujer. Porque ya su esposo era un hombre de Dios. Su esposo era un hombre que amaba a Dios. Se había ido con Cristo. Era de los profetas que seguían a Eliseo. Pero el problema seguía ahí. Ella está llena de dolor. No tiene con quién consultar. No tienen a un marido para decirle, vienen a buscar nuestros hijos. No tiene un hombre para decirle, ¿sabes qué? Haz esto, haz lo otro, para que hagamos algo y le demos una cantidad de dinero a esta gente que le debemos, para que no se lleven a nuestros hijos. Ella se sentía sola. Como muchas veces tú te has sentido sola, luchando sola por tus hijos, poniéndole un techo a tus hijos, tratando de que tus hijos no se acuesten sin comer, aguantando humillaciones y cosas porque ni siquiera el idioma sabes, en un país extraño, para que no te veas en la calle con tus hijos, sin tener el apoyo de un hombre que diga yo estoy aquí para apoyarte. Pero yo te quiero decir, mujer de Dios y hombre de Dios, porque hay hombres también que se han quedado solos con sus hijos, aguantando humillaciones en los trabajos, sufriendo persecución a veces sin saber el idioma y cogiendo los peores trabajos para poder poner comida en la mesa. Pero te digo hoy en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios no te ha dejado, que Dios no te ha desamparado y que en el nombre de Jesús de Nazaret los acreedores tienen que retroceder. Esta mujer estaba desesperada, angustiada, se sentía sola. El diablo la quería destruir. ¿Sabes por qué? Porque como el esposo era la cabeza, el esposo ponía cobertura sobre ella. Poderoso Dios. Entonces el diablo dijo, yo la voy a destruir. La voy a destruir porque no hay un esposo ahora que saque la cara por ella. Y voy a destruir a sus hijos también. A los hijos de la promesa yo los voy a destruir. Pero se equivocó Satanás. Y se equivocó Satanás porque en esta mujer estaba Dios. Se equivocó Satanás porque esta mujer tenía un hombre que amaba y honraba a Dios. Se equivocó Satanás porque aunque no estaba un esposo humano de carne y hueso, estaba el esposo de los esposos que se llamaba Jesucristo. Entonces ella se fue al que producía. Ella se fue al que estaba siendo el eco de Jehová. Ella se fue al puente donde ella podía acercarse a Jesucristo. Y dice la palabra que ella se acercó al profeta Eliseo.
y le dijo: tu siervo ha muerto y tu siervo te seguía. Y hoy se apareció uno de los acreedores a llevarse a mi hijo como siervos, en otras palabras, como esclavos. Y el profeta le dice: ¿y qué tengo yo contigo? En otras palabras, ¿y qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer por ti? Y le dice: confiésame qué tienes en tu casa. Y él dice: nada tengo. Repite conmigo: nada tengo. Nada tengo. Solo un poco de aceite en una tinaja. Y él le dice: ve, aleluya, y busca tinajas prestadas. Todas las tinajas que tú puedas conseguir prestadas, búscalas. Y enciérrate en tu casa. Y cuando nos vamos a la palabra, nosotros pensamos que solamente las tinajas era aquella vasija para echar aceite. Aquí hay un significado bíblico y espiritual más allá. Aquí hay un misterio que quiere ser revelado. Y era que Dios le estaba diciendo a esta mujer: vete y acércate a esas tinajas vacías que eran las vidas donde ella le estaba pidiendo las tinajas. Esas vacías significaban almas vacías sin Cristo. Almas que necesitaban a Dios, que sabían la condición de esta viuda y que iban a ver la gloria de Dios en la vida de esta viuda. Y cómo el aceite y el milagro iba a fluir en la vida de esta viuda. Y ellas iban a ser tan bendecidas con ese aceite, de ese fluir del Espíritu de Dios, que iba a tocar las otras vasijas para que fueran llenas. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Por eso en estas vasijas vacías había un misterio. Ella tuvo que pedir vasijas prestadas. Y las ovejas que llegan a nuestra vida son prestadas. Dios nos las encarga para que las alimentemos, para que ayudemos a que crezcan sanamente y espiritualmente, para que crezcan, y las pastoreamos. Son prestadas por Dios, sí, pero Dios nos va a reclamar por ellas. Y tenemos que velar por ellas y nos pertenecen hasta que ellas partan con Dios. O hasta que ellas tomen la decisión, bajo las directrices de Dios, de irse del rebaño. Pero ese es en el momento de Dios y si Dios quiere. Porque también hay ovejas, pero hay cabros. El cabro no se deja pastorear, el cabro no cambia, el cabro no es libre y el cabro sigue practicando las cosas del mundo y vive doble vida, doble apariencia. Brincan de iglesia en iglesia. Y algunos vienen solo para que los ayuden. Después que se les ayuda, ya tú no puedes darle un consejo espiritual, ni le puedes preguntar por qué no llegan a la iglesia, porque te estás metiendo en sus vidas. Y de ahí siguen brinca que brinca de iglesia en iglesia. Hay personas que dicen: no, las ovejas, las almas no nos pertenecen. No, espérate un momentito. Si Dios me encargó a mí una oveja y me encargó pastorearla, esa alma a mí me pertenece porque Dios me va a reclamar por ella. Le pertenece a Cristo y después a mí. Porque ¿qué le voy a decir yo al Señor de ella? Las ovejas no son para estar de iglesia en iglesia brincando porque esto, no, así no es. Y el que tiene un verdadero ministerio de pastor o de evangelista no anda, o de pastor, no anda robando las ovejas de otra iglesia para llevárselas para su iglesia. Porque lo más que hay son almas que necesitan a Cristo. La persona que practica algo así no tiene ministerio, no tiene llamado. Porque tú estás ocupando una silla con otra oveja que otro trabajo. Entonces tú andas pescando en pecera ajena. Y dice la palabra de Dios, poderoso Jesús, que ella se fue con sus hijos y se encerró. Aleluya. Pidió con sus hijos vasijas donde quiera. Eran 3 hijos. Dice, con 2 de sus hijos. Quiere decir que pueden haber sido más de 2. Más de 2. Porque dice con 2 de sus hijos. Y se fue y pidió vasijas prestadas a todos sus vecinos. Y
y luego se encerró. Y hoy en día queremos directrices del Espíritu Santo para prosperar espiritualmente, para crecer espiritualmente, para ser llenos de Dios, para que Dios nos use, para que seamos direccionados por Él en nuestras decisiones, para tomar decisiones inteligentes, no basadas en nuestra inteligencia, porque la inteligencia es humana, sino en la sabiduría que provee Dios. Pero no nos queremos encerrar. No nos queremos encerrar a buscar la presencia de Dios. No nos queremos encerrar a orar. No queremos pagar el precio. No queremos orar y tampoco queremos ayunar. Y por eso muchas veces no vemos nuestras peticiones contestadas o que Dios nos hable. Y la gente dice, pero háblele tú porque Dios no me habla a mí. No, no es que no te hable, es que tú no lo dejas hablar. Eso, no lo dejas hablar porque solo estás hablando tú. Y después que hablas, no lo dejas que te hable. No tienes un momento de silencio con Dios porque solo lo que sabes es pedir y quejarte. Pero dice la palabra de Dios que ella se encerró en su casa. Cerró la puerta. Hay momentos en que tú tienes que cerrar la puerta en tu casa. Hay momentos que tú tienes que cerrar la puerta en tu cuarto. No aceptar llamadas. No recibir a nadie porque es el momento de Dios. No es el momento de ver televisión. No es el momento de programación. No es el momento de coger el teléfono. Los problemas siempre van a estar ahí. Las situaciones siempre van a aparecer. Pero el tú conquistar la presencia de Dios para que Él te dé revelación, Dios no va a estar cada vez que a ti te dé la gana en darle sus obras. Y dice la palabra de Dios que ella se encerró en su casa. Y empezó de aquel poquito de aceite, por fe, por lo que le dijo el profeta, a empezar a echar aceite en las otras vasijas. Y dice la palabra de Dios que aquellas vasijas se llenaron de este aceite al máximo. Y que todavía, cuando lees la palabra, ella sigue pidiendo vasijas. Pero los hijos dicen, no, ya no hay más, se acabaron. Si todavía hubieran habido más vasijas, iba a haber más fluir de aquel aceite. Ahora, hay una palabra clave aquí que a mí me impactó mucho y que me ha tocado ya va varios tiempos. Y es cuando el profeta Eliseo le dice que ella se acerca a él, aleluya. Porque hay gente que pide bendición para su casa, bendición para su iglesia, bendición con un buen trabajo, bendición con otra casa, con otro apartamento. Pero cuando Dios los bendice, no se acercan donde el profeta. No se acercan donde los pastores o donde la iglesia que se fajaron orando por ellos. Y si prometieron algo para el Señor, nunca lo cumplen. Ya están bien, ya Dios los bendijo. No quieren saber de diezmo, no quieren saber de ofrenda, ni quieren saber de cumplir promesas, porque su problema se resolvió. Su bendición se resolvió. Pero yo te digo algo. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Y no solamente es en don, en ministerio, en llamado, en apoyar a aquel que un día estuvo como tú. En darle la mano a aquel que se está levantando espiritualmente. En darle la mano a aquel que se está levantando ministerialmente. En darle alimento a aquel que no tiene. Ayuda al necesitado como lo hicieron contigo. Lamentablemente en estos tiempos a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. A nosotros se nos olvida que no teníamos casi ropa. A nosotros se nos olvida que apenas teníamos para comer, que apenas la compra duraba. A nosotros se nos olvida de qué campo Dios nos sacó o de qué pueblo nos sacó. A nosotros se nos olvida todo y nos entra altivez y orgullo. Y esa es la primera llave para tú fracasar en que Dios te prospere y te bendiga. Esta mujer hizo lo que muchos no han hecho. Se fue donde el profeta y le dijo, la bendición llegó, aleluya.
Hay unos que se esconden, oran para que Dios les apruebe ayuda, oran para que el caso del abogado salga, oran por la demanda que tienen. Pastor, iglesia, oren, que yo te voy a bendecir a la iglesia con esto que necesita, que yo voy a bendecir a esta hermana con lo que necesita. Y cuando les llega la bendición, ni se aparecen ni dicen nada. Pero les encanta ser bendecidos, que los bendigan y que los traten muy bien. Y exigen lo mejor de lo mejor, aunque ellos sean unos miserables. Y hay gente que dice, no, pero no cambies con esa persona, sigue haciendo el bien. No, no es que no hagas el bien. Pero tú no puedes darle la bendición a alguien que no se la merece. Tú tienes que saber dónde tú siembras. Porque a veces la gente necesita una enseñanza. Entonces Dios te va a cortar la bendición por darle la bendición a quien no se lo merece. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que esta mujer fue donde el profeta Eliseo y le dijo, siervo, la bendición llegó. Las tinajas se llenaron de aceite. Y si algo se necesitaba en aquellos tiempos, y había diferente calidad de aceite, era en aquellos tiempos. El aceite era algo que dejaba mucho dinero. ¿Y por qué? Porque el aceite no solo se usaba para cocinar. El aceite se usaba para las lámparas, para que se mantuvieran las lámparas encendidas en las casas, para que las casas no estuvieran en oscuridad. El aceite se usaba para diferentes cosas y había diferentes calidades de aceite. Habían aceites que eran combustible para cosas en el hogar, para lámparas, para la cocina. Pero habían aceites que tenían especias especiales, donde se usaban para ungüento para las personas enfermas, donde se usaban como perfumes para las personas y las mujeres cuando eran doncellas se bañaban y se casaban. Ella fue donde el profeta. ¿Qué hago ahora? Aleluya. Y él le dijo, vete y vende el aceite y paga a los acreedores. Y de lo que quede, vive tú y tus hijos. Y yo decía, bueno, la palabra no dice que el aceite siguió fluyendo. La palabra dice que después que se llenaron todas aquellas tinajas, el aceite paró. Si hubiera habido todavía más tinajas, hubiera seguido el aceite. Pero el aceite se llenó hasta donde las tinajas se acabaron. Pero hubieron muchas tinajas. La Biblia no especifica cuántas tinajas había, pero ellos pidieron a todos sus vecinos tinajas. Así que tuvo que haber sido bastantes tinajas para que ella le pagara a aquel acreedor que se quería llevar sus 2 hijos como esclavos, como siervos. Y que el profeta Eliseo le dijera, ve y de lo que sobre, vive tú y tus hijos de eso. Entonces, no es que el aceite siguió fluyendo toda la vida. Aleluya. No es que el aceite siguió fluyendo porque las vasijas ya estaban todas llenas de aceite. Entonces, aquí hay un misterio en esta palabra. El misterio fue que él le dice, y vive tú y tus hijos de ese aceite. Yo estoy segura que Dios estaba dándole una rema de la palabra a esta mujer. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya pasaste un momento de miseria. ¿Sabes qué? Ya pasaste un momento de necesidad. Ya tú viviste lo que es ser esclavo de un montón de deudas. Y ya tú viviste lo que es que vengan a tratar de llevarte a tus hijos de esclavo. Pues yo te estoy dando las primeras llaves. Yo te estoy poniendo el aceite en las tinajas. Pero tú tienes que saber ser una buena administradora. Entonces, yo estoy segura que esa mujer dijo, tarde o temprano el aceite se va a acabar. Porque después de que yo venda, como dice el siervo, y le pagué a los acreedores, él me dice, y del otro aceite vive tú y tus hijos. O sea, véndelo y vive de eso. Pero el aceite no se iba a seguir multiplicando. Porque el aceite, cuando las vasijas se acabaron, se acabó el aceite. No siguió fluyendo. Entonces esta mujer dijo, yo me voy a reinventar. Y el tema de hoy es el momento de que te reinventes. Yo me voy a reinventar. Yo no voy a esperar a que el aceite se acabe. Yo voy a empezar a producir. Yo voy a empezar a hacer otras cosas
con la ganancia de este aceite para que yo no vuelva a ser esclava de las deudas. Yo voy a hacer algo con este aceite y voy a seguir inversionando para producir, para yo no verme en la miseria y en la esclavitud de las deudas de nadie y no se vuelvan a llevar a mis hijos. Por eso el profeta le dice, confiésame que tienes en tu casa. Ella tenía en aquel momento solo un poquito de aceite y una vasija. Él le dijo, vete y busca vasijas prestadas, todas las que tú puedas, y enciérrate en tu casa. Y el aceite fluyó en todas aquellas vasijas. Y ella vendió el aceite. Porque el profeta le dijo, vende el aceite, paga a tus acreedores y lo demás vive con él. Para que vivan tú y tus hijos de lo demás. Ya ella tenía dinero. Ya ella le había pagado a los que le debían. Y le sobró bastante dinero para que viviera ella y sus hijos. Pero ese dinero se iba a acabar, Pastor Ibeli. Ese dinero se iba a acabar con Pastora Lilian. Ese dinero se iba a acabar, hermano Ezequiel. Entonces ella dijo, yo me voy a reinventar. Yo voy a usar la bendición de Dios. Porque en tal momento, si ya Él me dio el primer paso y me suplió, yo no puedo esperar a que esto se acabe. Porque entonces, tarde o temprano, esta bendición se va a acabar. Y voy a ser esclava de nuevo de las deudas. Porque no voy a tener para comer. Porque no voy a tener para comer para mis hijos. ¿Cómo yo voy a vivir? Pues ella dijo, con esta ganancia yo me voy a reinventar. Yo voy a hacer diferentes inversiones que me dejen dinero. Porque yo no voy a permitir que el diablo se lleve a mis hijos de esclavos. Yo no voy a permitir que el diablo se robe a mis hijos. Y yo te digo a ti en esta mañana es momento de reinventarte. Pero empieza por lo espiritual. ¿Qué cosas de trabajo espiritual Dios te ha mandado a hacer que tú no estás haciendo? ¿Por quiénes Dios te ha mandado a orar que tú no oras? ¿A quiénes Dios te ha mandado a llamar y dar un consejo espiritual que tú no lo haces? ¿A quién Dios te ha puesto como mentor o como mentora para ayudar a gente, aún en tu propia familia, que están desubicados, que están descarriados, y Dios te está diciendo, sé su mentora, háblale de mí, ora por ellos, que tú verás que van a llegar a la casa de Dios? ¿Qué Dios te ha mandado a hacer a ti que tú no has hecho? Y estás viendo escasez espiritual y escasez económica. Porque la Biblia dice, aquel que no trabaje y que no coma. Yo estaba oyendo el testimonio, uno de los testimonios de Juan Carlos Harrigan, que dice que estuvo 2 semanas predicando cuando él vivía en Santo Domingo. Él era muy pobre. Y él estuvo 2 semanas predicando y estaba cansado de predicar. Y todavía a veces no es. No te creas que muchas veces en todas las iglesias que tú vas en diferentes países te están dando ofrendas. Porque se predica por amor, se predica por traer la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios no se vende. Pero también sabemos que el obrero es digno de su salario. Que necesita cómo llegar a ese lugar. Y que necesita cómo regresar de ese lugar. Y que necesita alimento. Y que todas esas personas que viven para predicar el evangelio tienen que sostenerse. Porque están para ti las 24 horas 7. Y él dice que estuvo predicando 2 semanas seguidas. Y en muchas iglesias, eran iglesias pobres, que no tienen para darte una ofrenda. Ni siquiera para darte para que regresen en el autobús, en la transportación, en lo que sea. Y él estaba tan cansado que dijo, voy a coger estas semanas y voy a descansar. Y se quedó 1 semana descansando en su casa. Cuando vino a ver, no tenía ni para pagar la renta, ni tenía para comer él, ni sus hijos, ni su esposa. Y dijo, Señor, ¿qué está pasando? No tenemos para comer ni tenemos para pagar la renta. Y cuando Dios le habla, le dice, el que no trabaje y que no coma. Porque el obrero es digno de su salario.
Él dice que se fue, agarró, se fue, fue a la calle, empezó a predicar, fue a diferentes sitios a predicar el evangelio. Llegó por la noche, se fue por la mañana y llegó por la noche. Llegó con dinero para pagar la renta, llegó con dinero para hacer una buena compra y ninguno pasó necesidad. Y yo no te estoy hablando a ti de dinero. Yo te estoy hablando de que muchas veces tú has dejado el trabajo que Dios te dio por otras cosas. Y te preguntas, ¿por qué yo estoy estancada espiritualmente? ¿Por qué estoy estancado económicamente? Y lo estás porque realmente tú estás dejando que el otro haga tu trabajo. Lo estás porque tú no estás viendo en qué le estás fallando a Dios. En la oración, en repartir tratados, en predicar la palabra, en un canal que Dios te haya dado, en atender gente con necesidad. No te estoy hablando de tu familia. Tu familia siempre va a tener una necesidad. Tu familia siempre va a querer que tú estés ahí oyendo las críticas, los problemas de todo el mundo. Y está bien, tú eres luz entre tinieblas, tú tienes que ser luz de tu familia. Pero la familia siempre va a estar ahí. Y la familia siempre va a llegar donde ti. Y muchos a veces llegan donde ti solo para desahogarte, para cargarte, ni siquiera cambian su vida, ni siquiera ellos quieren cambiar y tú estás perdiendo el tiempo cuando hay personas que necesitan que tú los oigas. Tienes que reinventarte, saber en qué parte te quedaste del ayuno, saber en qué parte te quedaste de la oración, saber en qué parte te quedaste de aquellas palabras que Dios te daba para preparar una prédica. Reinventarte, saber qué poesía Dios te dio que escribiera, por qué has dejado de escribir. Y a lo mejor dices, no, es que ya no me sale nada de mi mente para escribir. Pero te sale el día que te llega el cheque, te sale el día que tú cobras, te sale a la gente que le tienes que pagar. Te salen los biles que tienes que pagar, las cosas que tienes que comprar para tu cocina. Te sale la lista de pagar tu celular porque no te puedes quedar sin celular. No te puedes quedar sin internet. No te puedes quedar sin cable. No te puedes quedar sin seguro en tu carro. ¿Verdad que eso no se te olvida? ¿Qué es lo que tú haces? Te vas y te sientes y sigues con una lista. Tati, aquí, allá, para que no se te olvide nada. Pues entonces, chequéate si tú te puedes reinventar y empezar a tomar un tiempo para escribir y repetir y repetir y repetir hasta que se te quede algo. Reinvéntate. ¿Qué ha pasado con tu oración? Ya todo lo que quieres ver es una prédica, ya cumpliste. Oye, yo vi una reflexión, ya yo vi una prédica, pero es gracioso. Es gracioso, muchos jóvenes son así, muchos adultos son así. Oh, ya vi una prédica, ya oré, o una prédica, una reflexión ya. Y se creen que eso lo hicieron todo. Y son unos religiosos más. ¿Sí? Porque cuando tú oyes una prédica en la mañana, eso te edifica, eso te cambia. Cuando tú oyes una reflexión de verdad, tú abres tu corazón y tu mente, no esperando terminar para pegarte a la televisión, al programa, a la película, al video gracioso, a salir a trabajar para ganar dinero, a lo que quieres vender, al lugar donde quieres pasear, al dinero que quieres lograr. Ah, no, ya yo vi una reflexión y una prédica que me edificó, pero no te acuerdas de nada. Las repites como el papagayo, las repites para que el que está pendiente a ti diga que estuviste pendiente. Pero es mentira, tú eres igual, tú eres la misma. Si una reflexión y una prédica que tú oyes de la mañana todos los días, tú sigues siendo la misma y el mismo, oye, por favor, no pierdas tu tiempo. Porque tú no lo estás haciendo con reverencia a Jehová. Tú no lo estás haciendo para que Dios cambie tu vida. Tú lo estás haciendo por cumplir para que Dios oiga tus peticiones y te cumpla tus antojos y tus caprichos. Y para que el que te está supervisando diga que tú estás buscando de Dios. Es el momento de identificarte. Sí, es el momento de reinventarte, perdón. Si ya Dios te dio una bendición, no solamente es, sí, espiritualmente, en tus dones, en tus talentos. Reinvéntate.
Piensa en lo que está fallando. Rebobina. Dale rewind a la película. Dale para atrás a la película. Y ve que tú hacías antes que no estás haciendo ahora. Y ve que lo que tú hacías antes producía y ya no produce. Llenura de Espíritu Santo en ti. Entonces vuelve a los principios. Cuando tenías, que cuando yo era nene o cuando yo era nena o cuando yo empecé en el evangelio yo era diferente. ¿Por qué eras diferente? ¿Qué? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué tú eras diferente? ¿Porque eras un nene o una nena? ¿Porque eras un baby espiritual empezando la iglesia? ¿O porque tenías hambre de Dios? ¿O porque te interesaban las cosas de Dios? ¿O porque abrías tu corazón a Dios? ¿O porque no tenías prisa cuando te ibas a hablar con Dios? Es el momento de reinventarte. Reinventarte es algo que ya está inventado. Pero es algo que necesita reformarse. Esta iglesia está ya inventada. Ya se construyó, ya los que son dueños de este edificio inventaron este edificio, lo construyeron, nos lo alquilaron. Pero nosotros cuando llegamos y cogimos este local lo reinventamos. ¿Por qué? Porque lo hicimos al estilo de Dios. Lo decoramos para una iglesia. Lo hicimos conforme a como Jehová quería. Entonces es el momento de reinventarte. Quizá todavía Satanás te está amenazando como la viuda que tus hijos van a ser esclavos. Que Satanás se los va a llevar. Pero en el nombre de Jesús es el momento de tú encerrarte en tu recámara para empezar a fluir aceite. Y no solo repartirlo porque es para tu familia. La atención para tu familia, los problemas que tiene tu familia, que tú tienes que oírlo, o ese espíritu que está muy de moda, es que puede ser una emergencia. Siempre es una emergencia. Tú traes más demonios. Demonios de emergencia, demonios de muerte, demonios de depresión, demonios de ansiedad, demonios de locura, demonios de necesidad, demonios de accidentes, de problemas económicos. ¿Qué es eso? Una mujer y un hombre de Dios no andan diciendo siempre que puede ser una emergencia. Estás atrayendo cosas malas con tu boca. Ella se encerró en el cuarto y empezó a fluir aceite con sus hijos. Mira, hay gente que está apoyando tu oración. Hay gente que está clamando por ti y por tus hijos. Hay gente que se puede unir contigo a clamar y a orar para que empiece a fluir el aceite, para que tus hijos no sean esclavos más de Satanás. Pero también tienen que reinventarte económicamente y empezar a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago con lo que tú me has dado? ¿Cómo produzco? ¿Cuál es mi área fuerte? ¿En qué tú quieres que yo invierta para que yo no me quede sin aceite? Para que yo no me quede sin bendición. Para que yo no desperdicie la bendición que tú me has dado, que yo pueda invertir. Porque si el aceite fluyó y tú me lo diste para que yo le vendiera a mis deudores, a mis acreedores, y que yo viviera de lo otro, yo no puedo esperar a que este aceite se acabe para decir que yo no tengo. ¿Te gusta ser libre? Haz libre. ¿Te gusta hacer aquello? Haz lo que tú puedes hacer. Porque quizás con esos libres que tú vendas, aunque veas un negocito pequeño, mañana puede ser un negocio bien grande. Haz jugo. Haz lo que tú sepas hacer. Porque con eso tú vas a poder comprar aceite en tu casa. Porque con eso puede ser la comida que a ti te hace falta. Porque con eso puede ser el bill que tú quieres pagar, que te está agobiando tanto. Eso sí, no dejes lo de Dios último para envolverte en el dinero. Ponga a Dios primero. Ahora, la gente hoy en día
Los millonarios no se hicieron porque hicieron grandes inversiones. La gente de dinero no se hicieron de dinero porque fueron ricos de la noche a la mañana. Y hoy en día la gente quiere invertir en cosas que dejen dinero rápido. Para hacerse millonario, para hacerse de dinero y comprar todo lo que ellos quieren comprar y darse la vida que se quieren dar. Pero el de Kentucky Fried Chicken se hizo multimillonario cuando a él lo despidieron de su trabajo porque ya era muy mayor. Y la factoría había quebrado ya. Se había ido en quiebra. Y él dijo, ¿de qué yo le voy a dar de comer a mi familia? ¿De qué yo le voy a dar de comer a mi esposa? Ya soy mayor, ¿qué puedo hacer? ¿De qué le voy a dar de comida a mis hijos? ¿Qué yo voy a hacer? Pero era un hombre que amaba a Dios. Y era un hombre que tenía a Dios en primer lugar. El de Kentucky Fried Chicken. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, a mí me queda bien el pollo. Yo voy a empezar a freír pollo y a hacer mi propia receta de pollo. Y empezó a freír pollo en su propia casa. Y a vender pollo, y a vender pollo, y a vender pollo. Y pollo va y pollo viene. Y yo me imagino que la casa de ese hombre apestaba nada más que a pollo. Pero después de eso, parece que a lo mejor hizo un localcito en su propia casa y siguió vendiendo pollo. Y después de eso, se hizo más grande, y más grande, y más grande. Y hoy en día, la empresa de Kentucky Fried Chicken es una empresa multimillonaria. El de Kentucky Fried Chicken. Y así, te puedo dar ejemplos. Hay personas que van. Gracias, Jesús. Y había una mujer que tenía muchos problemas. Estaba pasando unos problemas de situación económica terrible. Y ese de esos días, cuando tú tienes un problema económico y te dicen, mira, me voy a poner a limpiar y me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer para no pensar más en esta deuda y no pensar más en este problema que tengo. ¿Y sabe qué hizo ella? Se puso a limpiar la casa, la parte de atrás del patio. Y se enojó mucho porque cuando fue a trasladar las plantas pequeñas de un lado al otro se le cayeron. Se cayó la tierra, se rompieron, todo se rompió, las vasijas que eran. Y dijo, no, esto hay que resolverlo. Y fue y buscó cosas plásticas donde metió las plantas. Y de ahí salieron esos jarros plásticos pequeñitos que tú ves ahora. Había un hombre que siempre tomaba café en el trabajo. Era adicto al café. Y siempre los compañeros de trabajo de él, ¿sabe qué hacían? Como él era adicto al café, a él le gustaba el café y el turno de él era 2 horas más tarde que el de ellos, o 1 hora más tarde, no me acuerdo. Ellos le daban el dinero a él antes, el día antes, para que le trajera el café del otro día, para ellos llegar directo al trabajo. Y como él entraba 1 hora más tarde que ellos, él se iba y le traía el café a todos, pero era un problema. Porque él tenía que bajar y subir del elevador 2 o 3 veces para traerles todos esos cafés. O decirle a ellos que bajaran para que los ayudaran con el café. ¿Qué pasó? La compañía empezó a no ser productiva. Le bajaron los horarios en el trabajo. Y le dieron la noticia que le iban a despedir. Y él se enojó mucho. Se angustió, se desesperó, tenía una familia que mantener. Y nervioso, como podemos hacer todos nosotros, o pensativo, algunos cogemos un bolígrafo y seguimos y lo damos para abajo, y le damos el bolígrafo para arriba, y le damos el bolígrafo para abajo. Otros cuando terminamos el café y el chocolate le seguimos haciendo así al vaso o a la taza. Y él lo que vio fue la taza de café. Se fue y dijo, yo voy a inventar unos vasos para el café que aguanten el caliente. Y yo voy a inventar cómo los pueden meter muchos para que no se caigan. Y se fue y hizo el proyecto, pagó la patenta, nadie lo quería auspiciar, nadie quería ser inversionista en su trabajo hasta que alguien lo apoyó.
Y de ese son las tacitas que tú compras, los vasitos donde te dan el cafecito en Dunkin' Donuts, donde te dan el cafecito en otros lugares. Eso viene de ese hombre, de un canto de cartón. Y ese café que tú llevas para no quemarte, cuando 2 o 3 o para que no se te arramen el carro, o de la soda, lo inventó ese hombre. De un canto de cartón. Y esta muchacha, cuando se le cayeron todas las matas, cuando todo se rompió, que ella estaba limpiando, ella dijo, no puede ser. Y no solamente inventó dónde ponerlo en plástico, sino que se le ocurrió algo para ponerlas así. Que es un plástico muy fuerte, donde tú pones las matas en posiciones mientras están pequeñas. Hoy Jehová nos está hablando que tú tienes en tu casa. ¿Qué tienes en tu casa espiritual que tú no estás produciendo espiritualmente? ¿En qué fallaste? ¿En qué te descuidaste que ya Dios no te usa como tú usabas antes? Reinvéntate. ¿Qué está pasando? ¿De qué manera vas a pelear por tus hijos? ¿Qué está pasando? Que Él te revele, que Él te hable. Jehová quiere hablar contigo. Mientras tú estás pendiente a todo lo carnal, Jehová está pendiente a todo lo material, todo lo carnal, todo es disfrutar, todo es comprar, todo es aquello, todo es lo otro, todo es la moda, los jóvenes, aquí, para allá. Están pendientes en pasar los fan y Dios está pendiente a que tu alma sea salva. Y te puedes angustiar y te puedes desesperar, porque hay gente envidiosa que se levanta. ¿Tú no crees que este hombre que vino a llevarse los hijos de esta mujer como esclavos por la deuda, no estaba aprovechando que su esposo había muerto? ¿Qué quiere decir eso? Que él hace tiempo estaba deseando llevarse los hijos de ese hombre que murió porque los vio fuertes, porque los vio saludables, deseó los hijos de él para explotarlos como esclavos. Hay muchos que están deseando lo que tú tienes. Hay muchos que te quieren poner la pierna para que tú no eches para adelante. Hay muchos que quieren ponerse aún la misma familia con pensamientos negativos, envidiosos, criticones, chismosos, para que todo lo que tú emprendas o pienses o logres o hagas se arruine. Pero yo te tengo un último ejemplo y con esto vamos a terminar en esta mañana. Pero mira, yo quiero que tú quedes marcado. Alza tus 2 manos y di, yo estoy siendo marcado por esta palabra. Cuando nos vamos a la palabra, poderoso Dios, poderoso Cristo, vemos en la palabra que hubo un hombre que se llamaba Jacob. Se llamaba Jacob. Y dice la palabra, poderoso Dios, que él, su suegro, lo estafó 3 veces con el sueldo. 3 veces lo estafó con el sueldo. Siempre le robaba a su suegro en el sueldo a Jacob. Y llegó un momento en que Jacob tenía que independizarse. Y le dice, yo quiero que tú me des de lo que yo tengo derecho. Yo quiero tener mi propia tierra. Yo quiero tener mi propio ganado. Para mí, para mis esposas, para mis hijos. Y él le dice, no te vayas. Dime cuál es tu precio y yo te lo pago, pero no te vayas, porque desde que tú estás conmigo yo he sido bendecido. Por claro, tú has sido bendecido porque tú le has estado robando a un hijo de Dios. Y tú te crees que estás siendo bendecido. Pero al que le roba a Dios o le roba a la iglesia, por otro lado se le va. Y él le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, le dice Jacob. Yo voy a seguir pastoreando tus cabras y tus ovejas, y las que nazcan manchadas, esas serán mías. Esas serán de mi propiedad. Y de esa manera tú me vas a pagar. Y el suegro le dijo, pues está bien,
Porque de que naciera una cabra o una oveja manchada, eso era muy extraño. Muy, muy extraño que pasara. Pues, ¿qué hizo Jacob? Jacob trató de hacer las cosas a su manera, pensando que haciéndolo a su manera él iba a prosperar y las cabras y las ovejas iban a nacer manchadas. Pues se fue y usó algo que era una superstición y cogió las matas las matas de almendro y las matas de álamo y las matas de plátano y las juntó todas y pegó a guayarlas. Y con eso pintó la área donde las ovejas y las cabras se procreaban y donde tomaban agua. Y él pensaba que ellas, viendo esas líneas de manchas del palo de álamo, del palo de almendro, del palo de plátano, de la hoja, al verlas así chorreando ese líquido, que eso le llamaba la atención a las ovejas y a las cabras, usted lo puede leer en la palabra, y que mientras ellas estaban procreándose, eso iba a hacer que las ovejas y las cabras nacieran pintas. Él pensó que haciendo eso se iba a pasar, porque era una superstición, y lo puede buscar en la palabra. Pero ¿qué pasó? Las cabras empezaron a nacer pintas, muchas. Las ovejas empezaron a nacer de diferentes colores, muchas, empezaron a multiplicarse. Y él al principio se creía que era por el almendro, el plátano y el álamo. Cuando Jehová le revela y dice, no, eso no tuvo poder en nada. Fui yo que te bendije porque sabía que tu suegro te estaba robando. Fui yo que te bendije y te prosperé porque veía la maldad de tu suegro y todos los años que te ha robado. Yo te voy a decir algo. Yo he hecho cosas donde a mí me han robado, donde a mí han vendido cosas que no han estado en buenas condiciones. Y he tenido pérdidas grandes. Y me ha dolido muchísimo. Y he tratado por la ley de que me devuelvan y no me lo han devuelto. Pero yo te digo algo en esta mañana. Sea del norte, sea del sur, sea del este o del oeste, mi bendición tiene que llegar. Ese dinero que me robaron, donde me estafaron, que me vendieron algo que no estaba en buenas condiciones. Ellos se creen que me robaron. Pero ¿sabes algo? Nadie le roba a un hijo de Dios. Nadie aplasta a un hijo de Dios. Ni en el ministerio, ni en la economía, ni en nada. Porque lo que ellos cogen por un lado, robándole a un hijo de Dios, se le va 3 veces por el otro. Pero cuando alguien le quita algo a un hijo de Dios, tenlo por seguro que Jehová defiende a sus hijos. Y la bendición le tiene que llegar porque le tiene que llegar. Porque nadie le quita nada a un hijo de Dios. Así que si en algún momento tú te has sentido como yo, que una vez me vinieron algo en malas condiciones y perdí mucho dinero, lo único que tenía, y me dolió, y le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué no pude ganar esta situación? Es que Dios tenía el caso en sus manos. Es que Dios iba a tratar algo con ellos. Pero de que eso viene para atrás, para donde mí, claro que viene. Porque nadie les roba un hijo de Dios. No será hoy, no será mañana, ojalá sea mañana. Pero de que viene, viene. Porque ningún hijo de Dios que sea bendecido por Dios y que quiera hacer las cosas bien, en obediencia a Dios, aunque tú veas aparentemente los resultados malos, no te sientas mal. Porque tu cosecha y tu buena bendición va a llegar. Porque Dios dice en su palabra, yo no hice justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. A veces Dios te manda a sembrar cuando menos tú tienes. Yo he tenido las experiencias de donde menos tengo, Dios me dice, siembra. Señor, es lo único que tengo, siembra. Señor, pero yo te estoy diciendo que me digas cómo poder generar para mi sustento, cómo seguir produciendo algo que me genere. Y el Señor me dice, sigue sembrando,
Vete, siembra aquí. Vete, siembra allá. En los momentos que menos tengo. Tienes que ver qué es lo que Jehová te está diciendo y ser obediente a él. Porque cuando tú siembras en otro, no es que tú estás bendiciendo al otro. Es que Dios a quien te quiere bendecir es a ti. Es a ti. Así que si Dios te ha dicho, cómprale unos zapatos a tal persona, cómpraselo. Si Dios te ha dicho, cómprale esto, aquello, cómpralo. Si Dios te ha dicho, mira, hazlo. Y si lo hace, hazlo bien. Hace poco yo me senté así, estaba en mi teléfono y con esto termino, para que te rías un rato. Y el Señor, me hace falta unas chancletitas, unas sandalias. Señor, tú sabes los lugares que he ido a predicar, Padre, que he dejado el taco del zapato enredado. Padre, mira, esto, lo otro. Y me pongo en el internet a ver unas sandalias muy bonitas que vi en una tienda. Me encantaron. Dije, quiero 3. Quiero las cremas, quiero las negras y quiero las rojas. Pero no tengo, Señor. No tengo. Pero tú tienes. ¿Y sabes qué le dije? Como él es mi papá y mi mamá, le dije, cómpramelas, papá Dios. Cómpramelas, Señor. Yo las necesito. Y yo sé que mi papá me las va a dar. Porque él me conoce mi corazón. Y sabe que cuando me dice bendice, yo no lo pienso 2 veces, aunque no lo entienda. Hoy es el momento de reinventarte. Pídele a Dios que te hable. Reinvéntate espiritualmente. Porque no sientes como sentías antes. Porque no predicas la palabra como antes. Porque no repartes tratado. Mira, tú no tienes que ir por Cuba, por Panamá, por Venezuela, por Honduras. En tu building, en tu edificio hay gente que se está muriendo. Llévate un paquetito de tratado con la dirección de la iglesia y los números de teléfono tuyos. Y dáselo a todo el que tú veas. Y cuando tú veas, Dios te los va a poner frente a ti. Que yo no sé predicar, que yo no sé quién te dijo. ¿Qué le dijo el Señor al profeta Jeremías? Le dijo, te escogí desde el vientre de tu madre para ser profeta para las naciones. Habla. Y él dijo, no puedo hablar, Señor, soy un niño. Dios siempre pondrá palabra exacta. Nunca te dejas en menos, porque tú eres una sierva y un siervo de Dios. Siembra, porque cada semillita de palabra de Dios, cada tratado que tú repartas, con un teléfono, con una dirección, cuando menos tú te lo esperes, llegarán a la iglesia. Cuando menos te lo esperes, te llamarán para una oración. Ahora, no estés mandando a todo el mundo, a los pastores. No le estés mandando todos los casos. Ahora, porque como ustedes se van a porque eso demuestra que eres una buena vaga y un buen vago. Porque tu ministerio y el puesto que tú tienes en la iglesia no es para que te veas linda, ni para que te estrenes un traje el domingo. No. Es para que ejerzas la posición que Dios te ha dado. Dios no te llamó como un ministerio a tener que Dios te diga, oh, mira, tú sabes lo que daría cualquier joven por decir, yo tengo un delegado por parte de mi abuela de seguir un ministerio que Dios empezó. Y ella empezó, ¿sabe lo que es eso? Son cosas serias. Se llaman compromisos. Es hora que llegues a tu casa y empieces a reinventarte para que yo soy bueno. Pero yo esto, pero a lo mejor yo no hablo mucho, sí, pero a lo mejor tu pastora necesita que le pongan unos cuadros. Y eres bueno clavando, y eres bueno poniendo cosas, y eres bueno pintando. Pero como para todo estás pensando, a veces a lo mejor puedes pensar, pero yo voy a hacer dinero si ella me paga. No estés buscando que te paguen. Empieza a darle corazón. Puede ser que tu pastora, tu prevista necesite que le pongan un cuadro, necesiten que le pinten algo, necesiten que hagan algo. Puede ser que tu iglesia te necesite. Y tú dices, yo no sé por qué yo no prospero, porque no sabes sembrar. No sé por qué me sale lo que antes me salía bien, ahora me sale mal.
porque dejaste de practicarlo para la gloria de Dios. Es el momento de reinventarte. Así que te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y que esta palabra haya sido